A partir de la pandemia, la violencia en las parejas aumentó debido al encierro. Según el INEGI, en una encuesta realizada en marzo de este año, el 80.4% de los delitos corresponden a la violencia familiar, donde la víctima suele ser la mujer. Esto incluye a menores que cursan niveles primaria y secundaria, que mencionaron que el 14% ha sido víctima de violencia física por su pareja. El 32.2% mencionó que ha padecido violencia psicológica, mientras que el 6.1% dijo haber vivido violencia sexual. Entre los factores de riesgo se encuentran las adicciones, ya que de las 50 parejas, en 25 las mujeres que denunciaron afirmaban que sus parejas eran consumidoras de alcohol y en ocasiones de otras sustancias de adicción, diagnosticándose tal consumo únicamente en 16 de estos hombres. El consumo de alcohol supone un incremento añadido en la frecuencia de la violencia ejercida en las parejas. Parece que en la adolescencia aumentan los problemas de violencia, ya que los adolescentes son más vulnerables a caer en la manipulación en cuanto a estereotipos sociales se refiere. Sin embargo, no son la única población que cae en la violencia. Entonces, ¿cómo es que surge la violencia? ¿Por qué aparece? ¿Por qué nuestros adolescentes son un blanco perfecto? El noviazgo es la etapa en la que la pareja se conoce más a fondo. Es fundamental en una relación. Se supone debe ser algo muy bonito. Sin embargo, en muchos casos es invadida por la violencia. La violencia en el noviazgo hace referencia a cualquier intento de controlar, paralizar o asustar a la pareja, a través de varios mecanismos como lo son actos de violencia física, como por ejemplo cachetadas, empujones, puñetazos, patadas, etc. Abuso psicológico, como lo son bromas o comentarios hirientes, aislamiento social, culpabilizar, chantajear y manipular. Abuso sexual, que es todo lo relacionado con conducta sexual que no es deseada por un integrante de la relación. Lamentablemente, en muchos casos, la violencia no es identificada a tiempo, ya que se normaliza el uso de esta y no se le da la importancia que merece. Debido a esto, en 2009, el Instituto Politécnico Nacional, más específicamente la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, crea el violentómetro, que es un material gráfico y didáctico en forma de regla que nos ayuda a medir, por así decirlo, o más bien identificar, la violencia durante la relación. Está dividido en 3 grandes secciones, de menor a mayor grado de violencia. En primer lugar, clasificado como lo menos grave en violencia, tenemos al color verde, que se refiere a bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, celar, ignorar, stalkear, que como ya vimos puede ser abuso psicológico. En segundo lugar, pasando al color amarillo, tenemos humillar en público, ridiculizar, ofender, intimidar, controlar, golpear jugando, manosear, caricias agresivas, empujar, cachetear. Pasamos al último color, que es el rojo, en donde está la sextorsión, amenazar con armas o con la muerte, difundir contenido íntimo sin consentimiento en medios digitales, abuso sexual, violar, mutilar y hasta asesinar o bien el feminicidio. Ahora que conocemos más a detalle los tipos de violencia que hay y cómo medirla, pasemos a los ciclos, ya que el ciclo de la violencia en el noviazgo se compone de 4 fases. Fase 1. Acumulación de tensión, donde él o la maltratadora busca desaprobar ideas y acciones, consiguiendo que la víctima tenga sentimientos de confusión y la lleve a querer arreglar la situación. Sin embargo, al ver que no lo consigue, cede a complacer a la o el maltratador. Fase 2. De explosión violenta, etapa de peligro para la vida de la víctima, en la cual se entra en un estado de indefensión aprendida, como consecuencia de los maltratos psicológicos. Fase 3. Luna de miel o conciliación. El maltratador intenta reconciliarse con su víctima, adoptando el rol de bueno y generoso, prometiendo que nunca más volverá a hacerlo.
Su actuación es tan buena que la víctima cree cierto su cambio y cede. Fase 4. Escalada de violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia. Pero ahora, la violencia tiende a ser más grave, con etapas cada vez más cortas, llegando a desaparecer así la fase de conciliación, convirtiéndose en un círculo vicioso. Ahora que ya conocemos las fases de la violencia durante el noviazgo, podemos hablar de aspectos psicosociales y fisiológicos que son de gran importancia en este tema. Comenzaremos hablando del apego, el cual es el vínculo emocional más primitivo y que nos ayuda a la supervivencia. Por medio de este adquirimos confianza en nosotros mismos y el sentimiento de seguridad. Cuando no existe una comunicación clara entre padres e hijos, podemos desarrollar miedo, sentimiento de inferioridad y de abandono. Una parte del cerebro conocida como la amígdala tiene la función de alarma que nos avisará de una amenaza ya sea interna o externa. Si esta activación del miedo se da de forma repetitiva y el niño carece de soporte emocional por parte de sus cuidadores, tendremos en consecuencia alteraciones fisiológicas que serán cruciales al momento de establecer vínculos sociales. Las personas que llegan a entrar en este ciclo de violencia comúnmente sufren del tipo de apego inseguro, ansioso o ambivalente. Este tipo de personas estaban a cargo de cuidadores con conductas impredecibles. Para cubrir sus necesidades de niño requerían llamar la atención. Una tendencia de estos niños al ser adultos es la inseguridad consigo mismos, ante las personas que los rodean, y lo expresan a través de la búsqueda de reconocimiento constante. Por esta razón, suelen ser personas muy complacientes que dejan de lado sus propias necesidades para atender las necesidades de su pareja, dándose un sobrecuidado y dependencia emocional, buscando en su pareja aquellas carencias afectivas de la infancia. Otro punto importante en la familia son las representaciones que se dan en ella, ya que muchas veces desde el núcleo familiar está la violencia de pareja, y es así como vemos mamás, tías, primas, tíos, primos sumisos ante un maltratador. Mencionando esto último, debemos recordar y hacer hincapié en que las mujeres no son las únicas que sufren violencia, y que aunque no es muy común escuchar sobre la violencia que las mujeres ejercen hacia los hombres, no dejan de ser importantes. Finalmente, te hablaremos sobre el proyecto que el gobierno ha implementado en la Ciudad de México para mujeres violentadas, llamada Las Lunas. Las Lunas son las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres. Son espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encontrarán asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de la violencia, además de brindar información y canalización en temas como derechos sexuales y reproductivos, interrupción legal del embarazo y desarrollo económico. En toda la Ciudad de México existen 27 lunas, atienden de lunes a viernes de 9 a 5 y si vives o conoces a alguien que viva algún tipo de violencia de género, acércate a la más cercana o llama al 55 12 28 36 extensión 502.